Y hoy estamos aquí para escuchar acerca de la omnipotencia de Dios. Esa omnipotencia de Dios que es hermosa, es bella y que lo demuestra no solamente a través del Hijo y del Espíritu Santo, sino que también lo muestra a través de su iglesia. ¿Somos iglesia? Amén. Entonces, como somos iglesia, vamos a poner oído atento. ¿Sale? Mi amor, te encargo a los niños. Y el Señor es maravilloso y hermoso porque Él muestra su amor para con nosotros, dice su palabra, que siendo aún, ¿cómo? Cristo murió por nosotros, amén. Y me voy a ir muy rápidamente en la palabra. Si usted tienen que apuntar, apunte los versículos para que después usted ahí en casa los estudie, los cheque, a ver si es cierto que hablé de la palabra hoy. Pero también entiendo, mi hermana Lisa es muy rápida con los versículos, entonces si se nos va por ahí algo, hermanos, por favor, pongamos atención a lo que la palabra en esta tarde nos está invitando y lo que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra, amén. Pregúntele a su hermano, ¿estás aquí? Ok. Hechos 17:6. Vámonos rápidamente al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6. Y hoy vamos a ver cómo la iglesia puede demostrar el poder de Dios. Y como nosotros somos iglesia del Padre, entonces abusados, porque esto quiere decir que como yo soy su iglesia, yo tengo que demostrar el poder de Dios a los demás. Y dice este versículo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Si usted lee unos versículos antes, en este pasaje, estaba hablando Pablo, y está diciendo que Pablo estuvo hablando durante 3 días en este lugar donde él estaba, donde él se encontraba, y dice que les hablaba del Cristo resucitado, que era necesario que él padeciera. Y todavía hablando con ellos, ellos no creyeron a lo que Pablo les estaba diciendo y hubo un alboroto. Entonces por ahí dijeron, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Se estaban quejando de los discípulos, se estaban quejando de Pablo, porque él ya había llegado a ese lugar y durante 3 días él había hablado con denuedo la palabra de Dios. Entonces, esto quiere decir que los discípulos, que Dios tomó y se dio el tiempo, Jesús, de tomar a 12 hombres aparentemente ordinarios o comunes, con los cuales después de 20 siglos sigue trayendo tal impacto al mundo entero. Solo bastaron 12 personas las cuales estuvieron junto a Jesús, las cuales aprendieron de Jesús y a través de ellas se esparció el evangelio a todo el mundo. Que 20 siglos después, tú y yo estamos aquí para demostrar ese poder a los demás. Amén. ¿No les da gozo? Que tú y yo somos parte de ello, tú y yo somos parte de esa demostración del poder de Dios. Y hace 15, 20 días yo les decía, todo Apocalipsis, todo aquel que quiera, todo aquel que tenga sed y venga, ¿verdad? Todo aquel que quiera puede ser lleno del Espíritu Santo para poder ser la demostración del poder de Dios. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú y yo tenemos esa bendición de poder ser sus discípulos y demostrar al mundo entero que Dios tiene poder. Dios quiere habitar en ti, Dios quiere habitar en el hombre y hacer de él un templo para demostrar a través de él su poder.
O sea, que Dios quiere demostrar a través de tu vida que Él es poderoso. Primera de Corintios 6, del 18 al 20 dice la palabra del Señor: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debemos de estar conscientes que tú y yo somos templo del Espíritu Santo, y que a través de este templo, a través de este cuerpo, tú vas a demostrar el poder de Dios. Debemos edificar nuestra vida en la roca que es Jesucristo mismo, dejando todo rudimento pasado y que Él crezca en nosotros. Efesios 2, versículo 14 al 20. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y un hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo por su templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que tú y yo tenemos que fundar o echar cimiento, ¿en quién? En Jesucristo mismo, que es el ángulo, para que tú y yo podamos producir un impacto como iglesia en este mundo. Dios te ha concedido de dones espirituales y sobredones naturales y sobrenaturales, o sea, no comunes. Porque a veces, ¿por qué expreso esto? No comunes. Porque nosotros, y lo podemos ver, está muy palpable ahorita. El día de viernes, sábado, les pedimos oración por mi hermana Haz. ¿Y qué hizo Dios? ¿Estabas con ella? No estabas con ella presente. Mas sin embargo, tu corazón y tu espíritu estábamos unidos como cuerpo, como iglesia. Tú y yo estábamos unidos en el mismo espíritu, pidiendo por una misma cosa, y Dios nos demostró su poder, haciendo la obra. Lamentablemente, lo podemos decir así, el bebé pues ya está con el Señor. Pero lo más hermoso es que yo le decía a Jazmín: hija, Dios cumplió el propósito de ese bebé en tu vida. Aunque para nosotros fue muy corto tiempo, Él, su corta o larga vida que Él estuvo aquí, a través de tu vida, Él pudo cumplir con el propósito de Dios. Pero tú y yo, como pueblo de Cristo, funcionamos en un mismo espíritu, y fue la muestra del poder de Dios como iglesia. Iglesia, ¿están aquí? Entonces tú y yo producimos ese impacto como iglesia al estar unidos en oración. Y tú y yo tenemos esa bendición. Hechos 2:4 dice la palabra del Señor: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Tú a lo mejor estabas por allá en tu recámara orando por ella, yo en mi cocina, otro en el carro, otro en la calle, no sé dónde se encontraban, pero todos en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Dios nos daba la oportunidad de que habláramos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y su poder fue demostrado a través de su pueblo en este tiempo. Primera de Corintios 12, del 1 al 7, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Tú y yo podemos estar en diferentes lados, pero el Espíritu es el mismo, su poder es el mismo. ¿Cómo yo puedo demostrar o ser la demostración de su poder? En primer lugar, yo tengo que hacer algo, y esa es hacer la voluntad de Dios. Para poder yo ser la demostración de su poder, tengo que obedecer, tengo que hacer su voluntad conforme a su palabra. Tengo que obedecer sus mandamientos, que están ¿dónde? En su palabra. Y tengo que poner en práctica lo aprendido, que está ¿en dónde? En su palabra. ¿Y cómo? También lo voy a hacer a través de la oración. Hebreos 12. 12:1, ¿ya está ahí? Dice su palabra: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra él el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así que al hijo que ama, Dios lo va a disciplinar. Entonces es mejor obedecer, hacer su voluntad con los mandamientos que Él ya nos ha dejado, para que tú y yo los pongamos por obra. Otra manera en que yo puedo demostrar el poder de Dios, que tú y yo somos iglesia, también es a través de su amor. Sin su sacrificio y perdón, nosotros no podríamos experimentar su amor. Y el dar amor a los demás es manifestar el amor de Dios. Muchos que recibieron el perdón y la salvación experimentaron el poder del amor de Dios, pero el no querer comprometerse con Dios
o poner sus ojos en el autor y consumador de la fe, el estar criticando, el estar señalando a los demás, los ha alejado del amor de Dios y los ha alejado de tener esas experiencias personales del amor de Dios. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, Dios sella con su amor nuestra vida de tal manera que podemos recibir al Espíritu Santo y que nos muestra el Espíritu Santo su poder de lavamiento de nuestro corazón. Salmo 51, 1 y 2 decía el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lamentablemente hay mucha gente que solamente viene y por compromiso recibe al Señor, porque a veces dice: es que me forzaron, o es que no me quedó de otra, o es que me estuvieron insistiendo tanto, pero en el momento no lo dicen, sino que por compromiso dicen: ajá, sí. Y lamentablemente se separan del amor de Dios. Así que reflexionemos. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Dice su palabra. Ni lo alto ni lo bajo, ¿verdad? Nada me puede separar del amor de Dios. Dile a tu hermano: nada te puede separar del amor de Dios. Ahora dile al otro lado: nadie te puede separar del amor de Dios. La mayoría de los cristianos que no reconocen que Dios ha hecho una obra en su corazón, solo viven un amor superficial, un poder superficial. A lo mejor podrán tener muy bonita palabra, podrán tener, a lo mejor, como a veces decimos nosotros los mexicanos, mucha labia, y te hablan bien bonito, pero no han podido experimentar el poder de Dios en sus vidas. Solo es sobrenatural, por encima, algo superficial. Nehemías 9:31 dice la palabra del Señor: mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Por sus misericordias tú y yo no hemos sido consumidos. Dile al que está a tu lado: si está dormido, déjalo, pero dile: por su misericordia no ha sido consumido. En el libro del profeta Isaías decía algo. En Isaías 29:13 decía: pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Marcos 7:6, sí está, Isaías 19:13, sí. Pero no buscó a Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra del Señor en Marcos 7:6. Dice su palabra: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros ¿quién? Como está escrito: este pueblo, mas su corazón está lejos de mí. E Isaías decía: pero el pueblo no se convirtió, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Marcos menciona que Isaías, el profeta, había dicho esto, pero que su corazón estaba lejos de Dios. Señor. Y la palabra del Señor les decía aquí en el libro de Marcos, si podemos regresar al versículo 5, por favor, Liz. Le preguntaron pues los fariseos, le preguntaban a Jesús, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó el profeta Isaías, y como está escrito: este pueblo y su corazón
pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y Pablo, el apóstol Pablo, enseñaba que el poder de Dios excede o supera todo. Efesios 3, versículo 10 al 12, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Pablo enseñaba que este poder, tú y yo, iglesia, lo tenemos, porque dice que la multiforme sabiduría de Dios es ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Iglesia, ¿están aquí? ¿O ya se me durmieron? ¿Por medio de quién es dado a conocer la multiforme sabiduría de Dios? Por medio de la iglesia. ¿Quiénes son iglesia? Y sabe que el poder que Dios le ha dado a usted va a ser dado a conocer, dice su palabra, a los principados y potestades, a esos gobernadores de las tinieblas de este siglo que están imperando en este reino. Tú y yo hemos sido dotados de su poder y de su multiforme gracia para que tú y yo demos a conocer el poder de Dios a esos principados, a esas potestades. Amén. ¿Cómo puedo yo obtener el poder de Dios en mi vida? Jesús le dijo en Juan 6:37, Él expresó y le decía a Felipe: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué? Tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo lo que el Padre tiene, todo lo que el Hijo le dio, todo lo que el Padre le dio al Hijo, hoy el Hijo viene y te lo da a ti. Él no se va a quedar con nada. Él te dijo y lo va a hacer. Él está dispuesto a darte lo que tú le pidas. Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O sea, pídele y Él te va a dar. Y estaba bien segura. Juan 11, Marta le dijo al Señor Jesús, y estaba ella segura que Él pedía algo, que si Él pedía algo al Padre, Él se lo daría. Juan 11:22 dice su palabra: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjuagó los pies con sus cabellos. 11:22, mija, por favor. 11:22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas, ¿a quién? ¿Dios qué? Marta, esto se lo estaba diciendo Marta a Jesús, porque estaba con su hermano Lázaro para resucitarlo. Y Marta estaba convencido de esto. Marta sabía quién era Jesús, y por eso fue esta exclamación de Marta: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Si tú le crees, Dios te va a conceder lo que tú estás pidiendo. Yo no soy nada sin Él. No tengo poder si Dios no está en mí. Voltea al de al lado y dile: tú no tienes poder solo. Ahora pregúntale: ¿Jesús vive en ti? Si Jesús vive en ti, entonces pídele a Dios lo que quieras y Él te lo dará. En Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo.
Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cómo confiar en ese poder de Dios? Muy fácil, en oración. Todo lo que pidas en su nombre, Él te lo va a dar. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Y quién dijo estas palabras? Jesús. Todo lo que tú pidas, confía en Él, confía en ese poder, porque por sí solos nosotros no podemos hacer nada. Deja de confiar en ti mismo. Salmo 105, versículo 4 y 5. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y los juicios de su boca. No confíes en ti mismo, porque tú vas a fallar, pero si confías en el poder que Dios te ha dado, las cosas van a ser diferentes. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Deja que se haga su voluntad y no la tuya. Lucas 11:2. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No permitas que se haga tu voluntad. Deja que Dios se mueva ahí y confía en lo que Él está haciendo. Cuando tú confías y le crees en oración, cosas sobrenaturales van a surgir alrededor de tu vida. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando tú dejas en oración que las cosas sucedan, Dios toma el control de todo. Y aparte de que Él toma el control de todo, también te llena de su Espíritu Santo. Podemos ver en Hechos capítulo 12, todo el capítulo 12, y está hablando de Pedro, cuando él fue liberado a través de la oración, cuando él estaba, que lo encarcelaron junto con Juan, y que después salieron ellos y predicaron, y en esa ocasión se convirtieron 5,000 personas. ¿Cómo puede ser esto posible? Si ellos estaban hablando, ellos estaban predicando la palabra y no en el alboroto, pero déjenme ponerlo así, en la manifestación del Espíritu Santo en ese momento, que Pedro y Juan estaban hablando la palabra. Dice la palabra del Señor que 5,000 fueron convertidos. ¿Cómo pudo haber sido esto? Solo el Espíritu Santo, que manifestó su amor y su poder, hizo que esto sucediera, porque por ellos solos no hubieran podido hacer nada. ¿Por qué? Porque ellos creían en un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Esto está en Romanos 4:17, esta parte.
Y yo te quiero invitar a que tú le creas a Jesús, a que tú creas que ese poder es dado a tu vida. Porque por medio del Espíritu Santo recibimos la capacidad de poder dar un buen testimonio efectivo y ser investidos de su poder, siendo la mejor muestra del poder de Dios. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder nuevamente cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Deja que el Espíritu Santo te capacite y te revista de su poder. ¿Cómo tú demuestras el poder de Dios en tu vida? Ahí sí ya llegó lo mero bueno, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú demostrar el poder de Dios en tu vida? Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan predicaban de la palabra, y dice su palabra que ellos no podían callar de las cosas que ellas habían visto y oído. Cada uno de nosotros vamos a tener una experiencia diferente. Cada uno de nosotros vamos a experimentar el poder y el amor de Dios de diferente manera. ¿Cómo lo vas a demostrar? Pregúntale a tu hermano, ¿cómo vas a demostrar el amor de Dios? ¿Cómo vas a demostrar el poder de Dios en tu vida? Hay que dar a conocer sus milagros. Hay que dar a conocer su poder hoy en día. Porque tú eres iglesia, tú eres la extensión de su reino, tú eres la extensión de su poder hoy aquí en esta tierra. Solamente la palabra del Señor nos está invitando y nos está diciendo: yo tomé a 12. Y de esos 12, voltéense a ver, somos poquitos. Porque estamos regados por todo el mundo. El cuerpo de Cristo está regado por todo el mundo. Pero tú, ¿cómo hoy vas a demostrar el poder de Dios? Decía Pablo y Pedro en este pasaje, Pedro y Juan, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No dejes de anunciar las virtudes de aquel que te ha llamado. No dejes de mostrar el poder de Dios. Hoy en esta semana, indirectamente, comprobamos el poder de Dios. Tú y yo, unidos en oración por la vida de una persona, y Dios hizo un milagro. Iglesia, ¿cómo vas a demostrar el poder de Dios hoy en día? No es con armas carnales, porque tus armas no son carnales, tus armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que ve en oración, ve y humíllate al Señor, ve y busca de la llenura de su Espíritu Santo, construye sobre la base que es Jesucristo, el único Dios verdadero, en el cual tú puedes decir: yo no soy nada, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, entonces yo tengo que ser la demostración del poder de Dios. ¿En alguna ocasión ustedes han tenido un milagro? ¿Sí? Levánteme su mano. ¿Han visto los milagros de Dios? Amén. En estos días o vamos a ponerlo así, en este mes, ¿ustedes han visto el milagro de Dios en su vida? ¿Sí? ¿Lo han experimentado? ¡Qué bendición! Y eso es lo que Dios quiere. No podemos callar. No podemos decir que no hemos experimentado el poder de Dios. Pero ojo y abusados, aquel que se salga de sus mandamientos, aquel que no haga la voluntad, aquel que quiera seguir viviendo en pecado, aún en advertencia de lo que la palabra de Dios le está diciendo, ojo, Dios lo ama, pero arrepiéntase de su pecado y vuelva a Cristo. Porque no podemos seguir así. Para poder experimentar el poder de Dios y vivir en ese poder y en esa santidad, tenemos que vivir junto a Él.